pude estar con personas de muchos países. Fue una excelente experiencia y creo que todos los estudiantes internacionales en Francia nos sentimos un poco perdidos. Eran tiempos de mucha ambigüedad e incertidumbre. No debemos perder la esperanza, aún en los momentos más oscuros. Dios está trabajando. Creo que el ser estudiante internacional o extranjero es una oportunidad grande para testificar sobre tu fe. Así como hay gente de muchos países con diferentes creencias, tienes toda la libertad de decir qué oras, en qué crees o contar tu historia de cómo llegaste a un país extranjero y testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Hola, una muy cordial bienvenida al podcast Link International. Hoy, en nuestro podcast, me alegra compartir una entrevista con Grace, quien actualmente vive y trabaja en Luxemburgo. Ella viene de la tierra de las llamas, Perú, por supuesto. Realizó su maestría en Francia. Grace, bienvenida a nuestro podcast. Es un placer tenerte con nosotros. Hoy vamos a escuchar tu historia. Grace, naciste en Perú y creciste en un hogar cristiano. Vienes de una familia numerosa, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunos de los recuerdos de tu infancia que te enseñaron y te mostraron quién es Dios en tu vida y en este mundo? Ok, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí y compartirles sobre mi experiencia. Pues sí, efectivamente yo vengo de Lima, la capital de Perú. Es una ciudad muy grande y con mucha gente. Yo vengo de una familia bastante grande también. Somos 5 hermanos, 2 mujeres y 3 varones. Siempre recuerdo los almuerzos de domingo con mi familia, todos juntos, riendo y comiendo después de la iglesia. Muy gratos domingos con comida muy sabrosa. En general, la vida en Lima es ajetreada, ya que es la capital de Perú y tenemos 10.4 millones de habitantes solamente en Lima. Sin embargo, siempre tendrás diversión. La gente es muy amigable y con muy buen sentido del humor. Creo que siempre voy a recordar sobre mis años en Lima el servicio de mis padres. Ellos servían en la iglesia dando consejería a matrimonios. Siempre recuerdo que ellos cuidaban mucho de las parejas y algunas veces cuando las parejas tenían problemas, mis padres siempre estaban dispuestos a hablar con ellos, sin importar el horario, sin restricciones. Nunca pude entenderlo a cabalidad, pero siempre vi la carga y el inmenso cuidado de ellos por los otros. Ahora entiendo lo valioso de su servicio para con los matrimonios. Siempre ellos invitaban a personas a mi casa a comer, a tomar café. Son muy sociables y amables. En mi caso, sobre mi experiencia personal en general, yo me volví cristiana cuando ingresé a la universidad. Antes, a pesar de que siempre era consciente de Dios, no tenía esta relación íntima con Él. Estaba rodeada por ese ambiente cristiano en el que crecí, pero sin efectivamente tener una relación personal con el Señor. Siempre recordaré en general en Lima mi tiempo de servicio en la iglesia cuando ya era cristiana. Yo servía con los preadolescentes como guía o líder. Recuerdo los campamentos en los que jugábamos, hacíamos muchas actividades con los preadolescentes y les enseñábamos de la palabra de Dios. Era de mucha diversión y un ambiente muy sano para divertirse. Íbamos a la playa o al campo. Terminaba agotada después del servicio, pero muy contenta por lo que el Señor estaba haciendo en la vida de los preadolescentes y también en la mía. Wow, me imagino. ¿Y cómo fue crecer en Perú? Bueno, crecer en Perú me enseñó mucho a esforzarme. La gente en Perú es muy trabajadora, ya que debes destacar más para tener buenas oportunidades de estudio y también de trabajo. En general, nosotros somos muy familiares. Las personas normalmente viven con sus padres hasta antes de casarse.
un poco como el estilo italiano. Y en general la madre juega un papel muy importante en la familia. Es muy curioso que en el Día de las Madres todos publican fotos con sus madres en las redes sociales o WhatsApp y todos saludan a todas las madres que se encuentren ese día, sin importar que sea su madre o no. La madre es muy respetada en Perú. Ah, sí, muchas gracias. ¿Viajar fue algo que siempre tuviste en tu mente o fue completamente inesperado? ¿Cómo se fue que estudiaste en Francia y por qué Francia? Siempre quise hacer mi maestría en el extranjero. Estaba ahorrando Mm. dinero para eso, era un deseo que siempre tuve para tener esa experiencia internacional. Sin embargo, era muy costoso, ya que el salario de Perú es diferente al que podamos tener en Europa. En mi caso, yo quería viajar, pero no quería tomar una deuda con un banco. Quería recibir una educación de Mm. calidad, pero tampoco pagar algo que me llevara a endeudarme por muchos años. Entonces estaba pensando y tomé una lista donde estaba el ranking de todas las universidades del mundo según el Financial Times y decidí escoger aquellas que estaban de acuerdo a mi presupuesto. Las de Francia tenían un buen puesto en el ranking y no era tan costoso como ir, por ejemplo, a Estados Unidos o a The UK. Así que apliqué a un par de universidades y una de ellas me ofrecía una beca interesante. Así que decidí tomarla. Es así como llegué a Rennes. A Rennes. Recuerdo que estaba planeando mi viaje a Francia y haciendo un presupuesto de gastos, pues veía que el dinero que tenía era poco. En mi caso, mis padres no podían contribuir con dinero para mi viaje. Era yo la que pagaba todo. Estaba meditando en el Señor y orando para saber si debía tomar un préstamo con el banco o no. Recuerdo que acabé de orar en mi habitación y recibí un mensaje de WhatsApp. Era de mi hermano mayor que me decía, Grace, yo te puedo prestar el dinero que necesites, me lo devuelves más adelante cuando puedas. Yo tomé eso como una bendición y una confirmación de Dios, ya que eran los recursos que necesitaban y sin tener la presión de un banco para ello. Mm, sí, qué maravilloso. ¿Puedes recordar tus primeras horas al llegar a Francia? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste a Dios obrar durante ese periodo de tu vida? Pues yo estaba muy convencida de que Dios estaba conmigo y Él me estaba enviando a Francia. Me sentía muy bien, muy entusiasmada. Fue un largo viaje con muchas cosas que llevaba y Dios fue bueno. Me contacté por internet con hermanos en Cristo que no conocía en Rennes, Francia, y ellos fueron tan amables de recogerme muy tarde en la noche cuando llegué a Francia, sin ni siquiera conocerme. Ellos estuvieron dispuestos de recogerme, ayudarme con las maletas, me llevaron a mi hospedaje con su auto y siempre estuvieron muy pendientes de mí durante ese tiempo. Y yo aprecio mucho eso. Mm, sí, sí, sí. Qué bueno, ¿no? Hacer parte de la familia de Dios. Sí, me compartiste algunas de las dificultades que enfrentaste mientras estudiabas en Francia. ¿Era la época del corona? Sí, ese periodo tan extraño de la historia del mundo. ¿Podrías compartir con nosotros cómo afrontaste todos estos desafíos? Sí, claro. Ir a Francia sin hablar francés no es simple, y más aún durante coronavirus, ya que había muchos trámites administrativos que hacer y restricciones. Mi tiempo de estudiante yo lo disfruté mucho, ya que todo era nuevo para mí en Rennes. Me gustaba el hecho de que ahora vivía sola, manejaba mis tiempos, estaba aprendiendo a cocinar. Como tenía compañeros internacionales y las clases eran en inglés, no había mayor problema. Lo que fue difícil para mí fue cuando comencé mi pasantía. A pesar de que hablaba con mi supervisora en español, no me podía comunicar con el resto de personas. Era bastante agotador. Me sentía muy limitada y además había muchas cosas de la cultura que no lograba comprender. Por otro lado, en Lyon, donde yo estaba haciendo mi pasantía, Dios proveyó para mí un hospedaje cristiano que fue como tener familia en Lyon. Fue una verdadera bendición.
y también una iglesia internacional con unos pastores americanos. Fue una etapa de mi vida bastante interesante, donde Dios siempre proveyó para todas mis necesidades emocionales y físicas al ser un estudiante extranjero. Pude estar con personas de Mm. muchos países. Fue una excelente experiencia y creo que todos los estudiantes internacionales en Francia nos sentimos un poco perdidos, especialmente si no hablamos el idioma. Agradezco mucho cuando conocí a la Organización de Estudiantes Internacionales en Francia, ya que siempre estuvieron pendientes de mí, siempre mostraron cuidado y siempre estuvieron orando por todas mis necesidades y en general por las necesidades de todos los estudiantes. Yo siempre tuve mucha esperanza en Cristo y era muy consciente de que Él me había llevado ahí. Sin embargo, ante muchas dificultades, había momentos donde me sentía agotada y solo me quedaba llamar a alguna amiga cristiana y le pedía que ore por mí. Me sentía agotada por la incertidumbre, por no poder manejar el idioma, lo tedioso que pueden ser los trámites administrativos, también la falta de integración a la cultura y extrañaba mucho a mi familia. Eran tiempos de mucha ambigüedad e incertidumbre. Sin embargo, recuerdo que el Señor siempre fue abriendo un camino para mí. Paso a paso, Él me iba guiando. Aprendí a ser una persona muy optimista en el Señor y a enfocarme en lo que Él estaba haciendo más que en lo que me faltaba. Aprendí a ser muy agradecida por cada cosa. Pude resolver un trámite administrativo y cada vez que resolvía algo, eso era una ganancia para mí, una pequeña victoria, pero una victoria en fin y al cabo. Creo que el ser estudiante internacional o extranjero es una oportunidad grande para testificar sobre tu fe. Así como hay gente de muchos países con diferentes creencias, tienes toda la libertad de decir qué oras, en qué crees o contar tu historia de cómo llegaste a un país extranjero y testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. La gente va a ser muy curiosa, te hará preguntas, se conmoverán con tu experiencia o creerán tal vez que son tus costumbres o tradiciones, pero la palabra de Dios jamás volverá vacía. Hay mucha necesidad de Dios, mucha ausencia de fe, mucho escepticismo, pero en el fondo, sin importar el país de origen, el ser humano tiene vacío y necesidad de Dios. Aquí, en Luxemburgo, el 70% de los habitantes de este país es extranjero y todos vienen para trabajar, pero también hay mucha depresión y un sentido de valor en el trabajo y lo que puedes alcanzar. Sin embargo, sabemos que esta vida es temporal y que las riquezas materiales se quedarán aquí en la tierra y se van a deteriorar, y que Jesucristo ha preparado la eternidad para sus hijos. Dios no hace acepción de personas y quiere que todos sean llamados sus hijos. Pues si no conoces a Cristo, no esperes un minuto más. Ven a Él y serás salvo. Sí, muchas gracias, Grace. Es maravilloso saber y recordar que Dios ama al mundo entero y que el mundo puedes encontrar personas de todo el mundo en Francia cuando estudias. Am, ¿Cuándo terminaste tus estudios? Am, ¿Cuál era tu plan y qué fue lo que sucedió? ¿Fue de alguna manera algo que habías previsto o planeado? ¿O cómo te habló el Señor durante esa transición? Cuando estaba haciendo mi tesis, estaba considerando volver a mi país de origen, Perú, y comencé a buscar trabajo en Perú, pero también era un tiempo difícil. Recién estábamos saliendo de coronavirus, la economía estaba Mm. bastante afectada. Entonces también comencé a buscar trabajo en Europa. No encontré trabajo en Perú, encontré en Luxemburgo.
Amazon me reclutó como analista senior de finanzas. Yo sabía que Dios estaba abriendo esa puerta porque la verdad que era difícil entrar a esa empresa y que ellos hagan todo el proceso de sponsorearme la visa. Recuerdo que tuve que pasar por 7 entrevistas con muchos gerentes de Amazon y hacer varios exámenes antes de recibir la oferta de trabajo. Recuerdo que exactamente para una entrevista en Amazon no había dormido bien y no me sentía bien porque estaba en un momento de crisis. Había tenido un choque cultural por esos días. Entonces llegó el día de la entrevista. Yo me preparé para la entrevista y cuando entré a la llamada, uno de los gerentes entró también a la videollamada y me dijo que él no se sentía bien, si podíamos reagendar la entrevista para el día siguiente a la misma hora. Y yo dije que estaba perfecto, pues yo tampoco estaba sintiéndome bien. Entonces, al día siguiente, después de haber dormido bien y descansar, me sentía mucho mejor y di una muy buena entrevista. Recuerdo que el Señor estaba abriendo el camino para mí y que muchas personas me apoyaron con sus oraciones durante todo este proceso. El Señor proveyó de este trabajo de una manera milagrosa y única. Recuerdo que después de tantas entrevistas y exámenes me sentía abrumada e insegura de si me darían el puesto de trabajo, pero me lo dieron, una vez más demostrando que cuando Dios abrió una puerta, nadie la puede cerrar. Es así como llegué a Luxemburgo, actualmente vivo y trabajo aquí. Sí, qué maravilloso. Grace, gracias por compartir. ¿Qué consejo puedes compartir con nosotros sobre cómo afrontar la decepción o los eventos inesperados de la vida? Yo pienso que no debemos perder la esperanza, aún en los momentos más oscuros. Dios está trabajando. Él te ama, Él va a cumplir sus propósitos en ti. Debemos ser sensibles a la voz de Dios. Y con esto quiero decir, escuchar qué es lo que Él quiere para ti día tras día y celebrar sus bendiciones. Por más pequeñas que puedan parecer, agradécele, no pierdas la fe, mira todo lo que Él ha hecho en el pasado por ti. Y no tengas temor, el Señor tiene planes más grandes de lo que podamos comprender o imaginar. Este versículo me gusta mucho. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros. Efesios 3:20. Enfócate en servir a otros, es mi consejo. No en tus problemas o en lo negativo. Comparte de tu fe a otros que no conocen de Dios durante el tiempo de espera o incertidumbre o de eventos inesperados. Muchísimas gracias, Grace, sí, por todo lo que compartiste con nosotros y estoy segura de que va a ayudar a muchos que se preparan a irse afuera de su país. Gracias otra vez. Adiós. Gracias, ha sido un placer. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó este episodio, pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje. Es el último del 2025. Acabamos el año con un episodio en español. Empezaremos en inglés la próxima semana y viajaremos con un estudiante llamado Loic a Ruanda y Gabón, 2 países africanos. Les deseo un feliz año 2026 con muchas bendiciones. Chao, chao.